invitación y por ahí le pido apoyo para que me ayude a compartir la presentación. Sí, claro que sí. ¿Me la enviaste? Sí, Sí, sí. muy bien. Muy bien, adelante. Ok, bueno, como ya dijo la doctora, mi nombre es Araceli Carlota Hernández Gutiérrez, soy psicóloga, soy fisioterapeuta. Hace poco me interesó el tema de tanatología y estoy certificada como tanatóloga. Creo que dentro de mi experiencia de vida he estado constantemente en acompañamiento tanatológico, primero sin tanto conocimiento, pues ya después con la certificación me fue interesando más. Es muy importante, como lo han dicho mis compañeros desde el primer día del Congreso, llevar un acompañamiento en cada una de las pérdidas. Como ya sabemos, pues no siempre tiene que ser una pérdida física, o sea, una persona que se nos muere, sino también eh, hay otras pérdidas con las que también necesitamos el acompañamiento. Antes de adentrarme un poquito en el tema, pues me gustaría, aunque ya son términos que quizás la mayoría conoce, me gustaría pues hablar un poquito de esos términos para después adentrarme a lo que es el tema como tal. ¿Me apoya con la siguiente diapositiva, doctora? Bueno, la discapacidad es, como su nombre lo dice, es una condición física, mental o intelectual que dificulta a la persona que la padece para que pueda desarrollarse en su entorno. Es una deficiencia o es la falta de algo. En este caso, por decir más adelante, también eh, son términos que pues ya la mayoría conocemos, es como los tipos de discapacidades que hay. Entonces, es una condición, yo no lo veo como una enfermedad. Muchas personas, a personas con discapacidad, yo me incluyo porque tengo una discapacidad física, no me impide absolutamente nada, pero sí, por decir, siempre hacen comentarios de, está enferma, ¿no? Está enferma. No, no, desde mi punto de vista y mi conocimiento y todo el proceso que he llevado también de duelo, como paciente en duelo, para mí no es una enfermedad, es una condición de vida diferente a lo que conocemos dentro de la normalidad de, de toda la población. Y sí, hay ciertas dificultades para quien tiene discapacidad, pero también depende de cómo la seguridad te la da el entorno también, ¿no? Ahora, por otro lado, bueno, como el tema del Congreso lo dice, el duelo es un proceso de adaptación a cualquier pérdida y se enfoca en en la respuesta emocional que nosotros tenemos ante ese acontecimiento. Esa respuesta emocional de cada persona es como desde el shock de me dan la noticia y no hablo para nada, o me dan la noticia y me salgo en un mar de lágrimas del médico, o me dan la noticia y salgo súper enojada o en total negación. Entonces sí va a depender de cómo lo tome cada persona y por eso ahí me gustó como esa definición
se enfoca en la respuesta emocional que se tiene ante cada acontecimiento que estamos viviendo. En este caso, la noticia de que eh, tengo una discapacidad cuando soy mayor de edad o mi hijo tiene una discapacidad cuando es congénita. ¿Por qué? Porque por ahí también, bueno, las discapacidades pueden ser congénitas, es decir, desde nacimiento, o pueden ser adquiridas, ya sea por algún accidente automovilístico o por alguna enfermedad, no sé, la diabetes, un cáncer, ¿no? La hipertensión, cuando no la cuidamos, nos puede provocar también alguna embolia o un evento cerebral que nos puede dejar discapacitados. Aquí también me gusta mucho, siempre que hablo de este tema, hacer la diferencia entre lo que es una discapacidad y una incapacidad. La discapacidad es permanente, no, no se quita, se mejora con la rehabilitación, por decir, puedes caminar. Las personas con autismo que tienen una discapacidad psicosocial o es considerada una discapacidad intelectual, perdón, este, pueden ser funcionales, conviven desde su capacidad, pero no es de se me va a quitar el autismo, ¿sabes? O por decir yo que tengo mi discapacidad física, pues no se me va a quitar lo que tengo en la cadera, es permanente totalmente. Una discapacidad adquirida también, una persona que sufre una embolia, que es lo que más me da, por ejemplo, es una persona que sufre una embolia, no se mejora, pero no se le va a quitar, ya va a quedar con la limitación. Cuando nosotros nos llegamos a fracturar un hueso, nos esguinzamos un pie o nos lastimamos la espalda o, o por decir ahora que durante la pandemia mucha gente tuvo ansiedad, depresión, le daba ataques de pánico, eso es una incapacidad porque puede ser temporal. Si te tratas tu ansiedad, si te tratas tus ataques de pánico por cuestión de la pandemia, volver a llegar a ser funcional. Cuando ya está diagnosticado como psiquiátrico controlado constantemente. Y otra parte que por ahí me faltó mencionar es que precisamente ya la discapacidad, tus actividades, ya no eres funcional totalmente para hacer tus actividades de manera, digamos, normal. Cuando es temporal, esta parte se llama incapacidad. Entonces, por ahí siempre les marco la discapacidad es permanente, no se quita, eh, se sobrelleva, pues, para que puedas ser funcional, pero no se quita. Y la dis- las lesiones que son temporales, esas son incapacidades, ¿sí? Por favor, la siguiente. Ok, la siguiente. Por ahí me adelanté un poquito. Como ya sabemos también, hay 5 eh, diferentes tipos de discapacidad. La discapacidad física, que es como su nombre lo dice, nos falta un miembro de nuestro cuerpo o tenemos alguna deficiencia en alguno de ellos. Ahora, yo les digo mucho mi ejemplo porque ya lo viví desde estos zapatos, ¿no? Yo tengo una discapacidad física, pero no me falta nada en mi cuerpo, todo, estoy completa, pues, ¿no? No tengo una amputación, nada, simplemente, pues, tengo limitaciones para caminar o hacer ciertas cosas que una persona que no tiene discapacidad puede hacer con más facilidad. La discapacidad sensorial, ahí se abarca lo que es la audición y la visión, ¿sí? Ya sea las personas débiles auditivas o sordas,
totalmente, o las débiles visuales o ciegas, ¿sí? La discapacidad intelectual, pues también es como la deficiencia que tenemos para aprender, puede ser desde o regularmente es por una deficiencia en nuestro cerebro o en nuestra composición de nuestro cerebro. Aquí en las discapacidades intelectuales, las más frecuentes, por decirlo, las que más se ven, es el autismo en sus diferentes niveles, el síndrome de Down y el retraso mental. Tenemos la discapacidad psicosocial, que es precisamente como los trastornos psiquiátricos que ya te impiden socializar o convivir de manera normal, ¿sí? Ahora, hay pacientes y desde mi experiencia me ha tocado trabajar con pacientes con discapacidades múltiples, es decir, tienen una discapacidad física, pero aparte tienen discapacidad intelectual y, por decir, actualmente yo estoy trabajando en un sistema DIF, estoy en el área de terapia de lenguaje, pero me toca también estar muy de la mano con discapacidades o chicos con discapacidad intelectual. Y justo me gusta mucho hablar de este tema de duelo y discapacidad porque estoy muy de la mano con los papás, con los niños y pues a la par de mi trabajo siempre hago como ese acompañamiento y es necesario, ¿no? Ahorita me toca y tengo muy grabado un niñito, tiene 5 añitos y él tiene autismo, tiene síndrome de Down y es débil auditivo. Entonces ahí pues son 3 discapacidades en un pequeñito de 5 años, ¿no? Aparte sus problemas de lenguaje que tiene. Y es un trabajo continuo, sobre todo para apoyar como el avance físico del niño y el acompañamiento a la mamá para que vaya comprendiendo como esa parte de cómo ir viviendo su duelo y cómo ir conviviendo con su niño, ¿no? Que es muy difícil. Entonces, sí, si por sí sola una discapacidad es difícil sobrellevarla, ahora imagínense una personita con discapacidad múltiple, pues aún más difícil, ¿no? Entonces, desde ahí es el proceso de duelo. ¿Ok? La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bueno, como ya sabemos dentro del duelo, pues hay diferentes etapas, que igual ahí ya no voy a ahondar mucho. Simplemente es como, no es lineal. Eso también ya lo dijeron mis compañeros anteriormente. El duelo, subimos, bajamos. Eh, las mamás con las que yo he trabajado, sobre todo hago énfasis con las mamás porque son las que más acompañan a los niños, sin demeritar también a los papás hacia los niños a sus terapias o cosas así. Hay mamás con las que yo he trabajado y entran por decir, de la negación totalmente a la aceptación, ¿no? Pero luego las empiezas a trabajar, las empiezas a acompañar y te das cuenta que lo único que hicieron fue evadir el tema de la discapacidad de su hijo. Entonces, esa imagen me encantó, ¿no? La, la montaña rusa, puedes estar en crisis, pasas por negación, enojo, depresión, llegas a la aceptación, tienes un aprendizaje, pero pasa algo, algún comentario, algún retroceso en tu hijo y vuelves a caer quizás en la depresión o en el enojo, ¿no? Y luego otra vez vas hacia arriba y, y la vecina te dijo algo y otra vez vas hacia abajo. Quizás ya no llegar hasta la crisis como tal, pero sí vas en un sub y baja, en una montaña rusa, ¿vale? Entonces es importante por eso llevar el acompañamiento desde el diagnóstico
hasta todo el proceso rehabilitatorio que tiene un niño, ¿no? La siguiente, doctor. Duelo y discapacidad. Aquí ya vamos a adentrarnos a como tal el tema. El duelo por discapacidad es un proceso de adaptación y aceptación continua a la situación que vivimos al lado de nuestro ser querido, llámese un hijo, llámese un esposo, llámese un papá, ¿no? Porque, bueno, me enfoco o hablo un poquito más de los niños porque es mi área en la que trabajo, pero realmente pues aquí no hago distinción de edades, desde la edad de la niñez hasta la vejez, puedes caer en una discapacidad, ¿no? O tenerla ya desde tu nacimiento como congénita y crecer con ella, ¿no? Entonces, es una adaptación continua en donde se busca siempre encontrar un equilibrio entre las actividades que se hacían antes y las que se hacen ahora, que estoy conviviendo con una persona con discapacidad en el caso de los papás. Pues en esta misma semana me tocó dar esta misma plática en una escuela especial y yo les comentaba a los papás, ¿no? Es como, mm, bueno, la adaptación de lo que yo hacía antes a lo que hago ahora que me dieron el diagnóstico y que tengo que cuidar de mi hijo, o de lo que yo hacía antes y ahora que mi esposo tiene una discapacidad, pues me toca este, cuidarlo, atenderlo, apoyarlo, adaptarnos a este estilo de vida que tenemos ahora, ¿no? Entonces sí, yo les digo, el proceso de duelo o de adaptación hacia la discapacidad suele ser continuo, no es como ya me dieron el diagnóstico o ya supe que mi esposo, después de que le dio el derrame, va a quedar en cama y lo tengo que cuidar y entonces ya hasta ahí llegó mi duelo. No, creo que, que es continuo porque son cambios día con día, ¿no? Ya sea me dieron el diagnóstico, tengo que saber cómo lo tengo que cuidar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eh, ¿Cómo lo tengo que llevar a su rehabilitación? Eh, ¿qué, qué cuidados después de que tiene sus limitaciones tengo que hacer? Si necesita más citas en el médico. Entonces, es irse adaptando. Si es una enfermedad mm, degenerativa, o sea, que va como paulatinamente perdiendo habilidades, pues también ahí es otro, otro proceso, o será el mismo proceso, pero es también poco a poco, porque entonces ya me voy adaptando a un estilo de vida y pues ya sucedió otra cosa con mi familiar, ¿no? Entonces otra vez nos adaptamos y nuevamente perdió otra habilidad, bueno, y vamos otra vez para abajo y otra vez. Así es, por eso esa no es como ya lo trabajé y ya fui al tanatólogo, ya lo trabajé, ya lo acepté. Sí, ahí desde mi punto de vista es como llevar un acompañamiento tanatológico, este, pues siempre, casi como permanente y ya cuando tú digas, bueno, ya estoy como en la etapa de aprendizaje en donde ya a lo mejor sí, no dejar de acudir, pero sí, pues ya te haces más consciente tú de cómo hay que ir sobrellevando esa situación. La siguiente, por ahí, ¿qué pasa con el duelo en el paciente? El paciente experimenta esa misma montaña rusa de emociones, la experimenta el paciente. Sin embargo, por ahí les puse, puede tener dificultades para resolverlo de manera sana, o sea, resolver de manera
sana su proceso por falta del habla, falta de la conciencia o falta de en una realidad, ¿no? Muchas veces, sobre todo con pacientes, hay muchos que no viven en un aquí y ahora, ellos tienen su propio mundo, ¿no? No son tan conscientes de lo que está pasando, porque para ellos ya es normal enojo, esa tristeza, y muchas veces los papás o los familiares no saben por qué esa personita con discapacidad este, explota fácil cuando le hablas o, o está constantemente triste, pero es un poco complicado sobrellevar el proceso de duelo con ellos por esas limitaciones que tienen en cuanto a la parte de su conciencia o del funcionamiento de su cerebro como tal en las discapacidades intelectuales. Em, por ahí también yo les puse, hay pacientitos que expresan sus sentimientos de manera exagerada ante la pérdida vivida. No, es más exagerado de lo normal. Para ellos es lo peor de lo peor y incluso a veces cuesta mucho trabajo la contención porque no alcanzan a comprender al 100% por qué se sienten así, simplemente sus sentimientos son de manera exagerada y, y suele dificultarse un poco la contención. El cómo vive el paciente su duelo depende del tipo de discapacidad que padezca y la severidad de la misma. Como sabemos, por decir, en el autismo hay distintos niveles. En un nivel ya severo, pues el niño tiene muy poca conciencia de su entorno. eh, Entonces es un poco más complicado que podamos saber que está viviendo un duelo, ¿sale? Por eso ahí también se los marqué como depende del tipo de discapacidad que padezca y la severidad de la misma. El, eh, la discapacidad como tal trae sentimientos de inseguridad, frustración y tristeza. El paciente, dentro de sus tantos duelos que vive, no nada más es como la pérdida de algo o la deficiencia de algo, sino también como ese duelo a no poder socializar de la misma manera, a sentirse como rechazado, ¿no? Mm, excluido. Y de ahí que por decir, en toda mi experiencia se ha trabajado mucho en la inclusión de los niños con cualquier tipo de discapacidad para darles un estilo de vida. A mí no me gusta mucho usar la palabra normal y anormal, pero pues es así, ¿no? Lo, lo normalmente, o ¿cómo se puede decir? Lo socialmente no, incluirlos, ¿no? Para que no se sientan como bichos raros, que muchas veces es el sentimiento que tienen los pacientes con discapacidad en cualquier edad. La siguiente. Aquí, eh, la familia. Aquí es bien importante y bien interesante. ¿Qué pasa con la familia cuando está viviendo un duelo por discapacidad de alguno de sus familiares, ¿no? Existe un impacto distinto en cada uno de los miembros de la familia. Es decir, aquí tomo un poquito el comentario de la compañera de Venezuela, que si no mal recuerdo, ella fue la que hizo el comentario de todos lo viven de manera distinta. Los hermanos, los papás, los abuelos, ¿no? Todos en la familia viven el duelo de manera diferente. Por ahí les quise marcar unos puntos importantes. En los padres llega a predominar los sentimientos contrapuestos, es decir, por un lado sienten ternura, amor y orgullo por su hijo, ¿no?
Y por otro lado, sienten culpa, dolor, miedo, desilusión, enojo. Y lo que todas esas emociones los hacen a veces preguntarse el por qué a ellos, ¿no? ¿Por qué en su familia? ¿Qué va a pasar con su familiar con discapacidad si ellos llegan a faltar? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo se va a valer por sí mismo? Entonces es una incertidumbre muy grande, ¿no? Ahora, sienten culpa, en este caso, por decir las mamás o muchas veces los cónyuges, es como sienten culpa porque yo como mamá no me cuidé, como mamá no tomé las precauciones en el embarazo, ¿no? Como papá, pues a lo mejor no ponía mucha atención a mi esposa durante su embarazo por estar trabajando, por, porque le ponía más atención a mis cosas personales, ¿no? Porque creí que el embarazo pues todo iba bien. Miedo, miedo a precisamente quién va a cuidar de mi hijo, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para, para poderlo cuidar? Qué va a pasar si no lo cuido bien? Entonces, sí es un sentimiento muy arraigado en las papás con pacientes con discapacidad. Cuando hablamos de los cónyuges, pues es como miedo ¿y cómo lo voy a cuidar? ¿No? Y enojo en esta parte de, hijo, a mí, ¿no? Aunque yo lo amo porque es mi esposo, pero también, pues sí, nosotros sí éramos tan felices, ¿no? Incluso este tipo de emociones pueden generar en los familiares depresión y mucha ansiedad porque va pasando con su paciente con discapacidad, lo van sobrepensando y cómo le va a hacer para ir a la escuela y si no lo aceptan y si no lo quieren y cómo le vamos a hacer para sostener económicamente la familia si mi esposo era pues la cabeza de nosotros, ahora cómo le vamos a hacer, yo tengo que trabajar y quién va a cuidar a mi esposo, o sea, sí se entra como en un dilema muy fuerte. Ahora, los hermanos sanos, en este caso, con ellos también existen sentimientos encontrados y, por decir, sienten culpa, celos, mucha soledad, preocupación de qué va a pasar con ellos y a veces vergüenza, ¿no? Yo por ahí me gusta mucho compartir una anécdota. Durante el tiempo que trabajé en la clínica, trabajé durante 14 años en una clínica de rehabilitación para personas con discapacidad, especializada en el tratamiento de enfermedades neuromusculares, terminales algunas. Entonces, primero estuve como fisioterapeuta y ya después como psicóloga y con todo este acompañamiento tanatológico. Y yo recuerdo mucho de mis primeras experiencias en la clínica como psicóloga, me tocó implementar un campamento con los niños, todos los pacientes con discapacidad y su familia. Entonces, hubo una dinámica en donde les pedimos a los hermanos que pintaran cómo ellos veían la discapacidad de sus hermanitos o de sus papás, ¿no? En este caso, cuando eran adultos. Y a mí, mm, pues sí, me impresionó porque era como mi primer este, trabajo como psicóloga ahí, el que los hermanos, sobre todo los hermanos, dijeran, yo quiero estar ahí, ¿no? En la silla de ruedas de su hermano. Yo quiero que me falte una pierna, yo quiero, no poder ver, ¿no? Yo quiero no escuchar o hablar con señas, eh, todo eso. ¿Por qué? Porque querían ser vistos por el resto de la familia, ¿no? Porque se enfocaban mucho en el niño con discapacidad. Entonces,
también los hermanitos sanos viven su duelo y se sienten aislados y se sienten como, mm, sí, pues como no me hacen caso, ¿no? Y entonces buscan parecerse a la persona que tiene discapacidad. Y, y también, o sea, había como esa sensación de quiero ser él, pero también había mucho enojo, ¿no? De, ay, había niños que nos decían, ay, lo odio, ¿por qué no se muere, ¿no? Para que mis papás me hagan caso. Entonces son sentimientos muy encontrados, muy ambivalentes, en los que a veces como adultos y parte de la familia deberíamos de poner atención en todo nuestro entorno. Por eso es importante eh, vivir el duelo de manera familiar, ¿no? Que era algo que yo hacía en la clínica. Entraban los hermanos, entraba el papá y entraba la mamá. Y todos en familia pues expresaban lo lo que llegaban a sentir o lo que ellos sentían viviendo la discapacidad, en este caso de sus hijos. O me tocó una familia en donde la persona con discapacidad era el señor, el papá, pues, y me tocó trabajar con los hijos, la esposa, nietos, ¿no? Todo en conjunto para que todos fueran sanando esa pérdida, pues. Ahora, otra parte importante dentro de la familia, pues es como tal la pareja, los esposos, ¿no? El hecho de no estar como en la misma sintonía viviendo el duelo, los puede llevar a aumentar discusiones, incluso ya en casos muy extremos, llegar al divorcio, ¿no? Porque nos vamos alejando, el tiempo de convivencia es menos, por decir, me enfoco más en el caso de los niños, la esposa se enfoca más en cuidar al niño, descuida un poquito los hermanos sanos, descuida al marido, el marido se enfoca más en su trabajo, porque es su manera de vivir el duelo. Nosotros las mujeres tenemos esa parte emocional. Yo no digo que los hombres no sean insensibles, no, tampoco, pero somos más, eh, y los hombres en ese aspecto son muy pocos los que pueden expresar sus sentimientos. Entonces, ¿qué hacen? Pues se refugian en el trabajo, se refugian con los amigos y entonces pues la pareja empieza a sentir que no tiene el apoyo, eh, eh, que la única que se preocupa por el niño pues es ella y, y el papá no, pero hay que comprender que pues es su forma de vivir el duelo y asimilar que hay una persona con discapacidad, ¿no? Eh, entonces creo que sí se engloba todo, no nada más. Yo, yo comentaba ayer en la plática que era como nos enfocamos mucho en cómo se siente la personita con discapacidad y trabajamos con él y lo ayudamos y lo apoyamos a que se acepte y a que se enfoque y todo, pero la familia también es una parte muy importante. La siguiente. Ahora, ¿cómo puedo afrontar el duelo de mi hijo? Pues primero que nada es aceptar que mi hijo o el familiar que tengo en casa tiene una discapacidad, ¿no? O yo como persona también. Si tengo una discapacidad es, ok, esta soy yo, eh, tengo una discapacidad, estas son mis limitaciones, ¿qué puedo hacer a partir de ahí? ¿Sale? Informar sobre tu discapacidad o la discapacidad de tu familiar. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué puede pasar? Bueno, más bien informarte, buscar información sobre la discapacidad que tiene tu familiar, ¿no? Para que tú sepas cómo sobrellevarlo, qué es lo que va a pasar, cuánta limitación va a tener y que estés tú empapado del tema sobre la discapacidad de tu familiar, llámese de hijo, esposo, mamá, papá
o por decir en mi caso, pues mi persona, ¿no? Buscar apoyo profesional de manera individual y programas de apoyo familiar para llevar a cabo esta parte de el apoyo a toda la familia. Brindar información realista y sincera sobre la situación de mi hijo. Aquí les marco a los niños porque muchas veces por si los inscribimos a la escuela, pero no le decimos a los maestros que tiene alguna discapacidad, aunque sea visible, pero nosotros no lo decimos, ¿no? Entonces esperamos que la maestra nos, nos canalice a un centro para que chequen a mi hijo o en este caso escuelas especiales, por decir. Ahora, como papás, como familiares, es acompañar a mi hijo en el proceso, hacerlo sentir seguro, ¿no? Eh, hacerle saber que pues lo voy a estar acompañando, darle confianza, mostrar amor y aceptación hacia mi familiar. Eh, como desde casa yo te acepto, porque pasa algo, pues para mí triste, ¿no? O incluso me da un poco de coraje que a veces desde casa empiecen como de mm, las etiquetas, ¿no? Ay, el chuequito, ay, el cojo, ay, el loquito, ¿no? Entonces, pero es desde la familia. Entonces, ¿qué seguridad te van a dar a ti para que tú te puedas enfrentar a tu entorno? Entonces, es bien importante desde familia mostrar esa aceptación y ese amor hacia la persona que tiene discapacidad. Y también es ayudar a su desarrollo e involucrarlo en el proceso de irse desarrollando, ¿no? Más que el que tú puedes, es como de ayudarle a que él solo se vaya desarrollando y vaya sabiendo qué es lo que puede hacer, qué no, y no quizás no sobreprotegerlo de más, porque eso también, pues no nos ayuda a desarrollarnos sanamente, diría yo, ¿no? Tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque para nosotros una persona con discapacidad se ve como un eterno niño. Entonces, por decir la esposa de, no, eh, se va a hacer esto, ¿no? Cuando quizás la persona con discapacidad puede hablar y poderle preguntar como, ¿quieres esto? Ah, no, pues sí. "Quie- Esto no me gusta. Ah, no, de todos modos se va a hacer. Porque no tienes decisión porque tienes una discapacidad. No, eso es muy aparte. Entonces creo que sí es importante tomar en cuenta estos puntos para poder afrontar el duelo bueno, ahí le puse de mi hijo discapacitado, pero es en general de mi familiar discapacitado. ¿Me ayuda con la siguiente? Y bueno, por ahí me alargué un poquito, pero, oh no, voy en tiempo, ¿verdad, doctora? Para ir cerrando, me gustó mucho una persona con discapacidad es un proceso cognitivo que está adherido a patrones culturales. Creo que ahí también, ya ahorita en estos tiempos no se ve mucho, aunque se sigue viendo en algunos casos, o me ha tocado a mí, acá donde yo vivo todavía seguir viendo que es como se piensa que la persona con discapacidad eh, no, no se puede desarrollar, ¿no? No va a poder, no va a poder sola. Mm, es que, bueno, yo quiero estudiar, no va a poder, ¿cómo? Si está discapacitado, ¿no? No lo, no lo saques, ¿qué van a decir? ¿No? O por decir, me tocó hace tiempo también una familia que decía, pues, este, una señora ya, la abuelita, ¿no? Que decía como, ay, es que mi nieto está así porque es un castigo de Dios, porque sus papás, este, no se portaban bien. Entonces, no, la discapacidad no es un castigo de Dios, es simplemente una condición y creo que es ir rompiendo también esos patrones culturales que tenemos en donde se piensa que la persona con discapacidad no se puede desarrollar. Digo, yo siempre me ha gustado ponerme como ejemplo desde esos zapatos y yo les digo, ¿no? No es por enaltecerme, pero por decir yo tengo mis dos carreras, este,
ahora soy especializada en tanatología y me encanta, bailo, canto, voy, vengo, viajo, hago todo. Entonces creo que también es como ir nosotros impulsando desde las habilidades de cada uno de nuestros familiares, el que ellos se puedan desarrollar y ser autosuficientes desde sus limitaciones, pero que puedan ser autosuficientes. Y creo que sería mucho, mucho más satisfactorio para quien nos acompaña y nos cuida, ¿no? El ver que yo como persona con discapacidad soy autosuficiente. Entonces, por eso esa imagen bueno, esa frase me gustó mucho porque a veces las creencias, la cultura, sí influye mucho en la manera en que nosotros vemos la discapacidad e incluso, pues, es esta parte del duelo, ¿no? De, ay, el niño no sabe, ay, el niño no se da cuenta, ay, ¿qué vas a ver, no? Si él así nació. ¿No? Pero él también lleva su proceso, sobre todo ya cuando empieza a convivir con el resto de los niños y que por decir ve que el niño sí corre y él no puede, o, o que el niño grita y el niño con discapacidad no puede. Entonces, sí, no hay que como demeritar como al niño o a la persona con discapacidad y siempre hay que preguntarle cómo se siente o estar en contacto, en comunicación con él para poder apoyarlo. Y creo que pues de mi parte sería todo. Espero que les haya gustado, que haya sido entendible, porque a veces me siento que hablo muy rápido, pero por ahí estaba viendo el tiempo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.